¿Sí se escucha mi pantalla? Yo sí veo que aquí estoy, pero Sí, sí se le oye, licenciado, solo no se le puede ver nada más. no. Voy a probar salir e ingresar nuevamente para ver si ahí sí. Ya voy. ¿Me pueden escuchar? Silencio, Sí, buenas noches. licenciado, sí se me escucha. Pero no aparezco en pantalla, ¿o sí? No, no aparece. ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a probar otra cosa. Mm, Tampoco. ¿Qué es lo que se mira? ¿Mi foto? ¿No se mira nada? Solo su foto, licenciado. Y aquí menos. No. Qué chafa. Bueno, vamos a ver cómo arreglo esto. Denme un ratito. Voy a intentar hacer algo por aquí. Si me salgo, denme un ratito. Ténganme paciencia. Buenas noches, yo de nuevo, acá sí me pueden ver, o es ya el Sí, mío. licenciado. Ahorita sí. Bueno, solo tengo un feedback de algo, no sé quién será, si seré yo. No, no soy yo. No, Ahí sí estamos, buenas noches a todos. Yo creo que todos nos tocó eh, complicado, complicado solo denme un ratito. Oigan, quietos. Perdón, perdón. Bueno, ¿me pueden acompañar, por favor, con su código de notariado? Lo vamos a tener en la mano. ¿Ya? Bueno, sí estamos bien hasta ahí. Después de la interrupción que tengo, vamos a dar inicio. Bueno, buenas noches a todos. Hay situaciones complicadas, el país está
complicado. ¿Qué va a pasar mañana o qué va a ocurrir más adelante? Pues es incierto, no lo sabemos todavía. A ver, contextos, ¿qué puede pasar mañana? ¿Qué no puede pasar? Sí les puedo indicar que mantengamos la cordura siempre. En la calle estamos muy expuestos, entonces por esa razón las autoridades, ¿sí me escuchan bien? Sí, Lick. Ah, Sí, ok. licenciado. Van a haber bloqueos desde las 5 de la mañana, según me indican por ahí, entonces sí, pues a cuidarnos mucho porque sí está difícil. Nosotros teníamos que platicar ciertas cosas hoy y pues lo vamos a hacer. Creo que la clase pasada aprendimos, no sé cómo les fue, ahora ya saben lo que es la foliación, ya saben cómo se redactan algún tipo de documentos, el que es hacer del notario. Lo que hablábamos la clase pasada, recapitulemos un poco. Miren, yo todavía vengo sudando porque sí está complicado. Primero tenemos que hablar directamente del quehacer del notario. Como estábamos recapitulando la semana pasada, hablamos de la cuestión de que nosotros pudiéramos tener un mejor control, un mejor orden y todo lo demás. Más adelante en la carrera, a ustedes les van a dejar dos documentos que sí son vitales. Uno es un prontuario de jurisdicción voluntaria, donde ya se comienzan a ver algunos documentos que estamos o que vamos a utilizar a lo largo de la carrera. Y posteriormente, en el último semestre, ya cuando estén para cerrar y ya todos con sus chumpas, con sus playeras, con los suéteres y todo lo demás, ya se ve directamente lo del protocolo. Tenemos que analizar lo que vimos la semana pasada. No sé si todos vieron la legalización de documento personal de identificación. Ahora lo que hablábamos la clase pasada, trayendo un poco a la realidad nacional, se emitió un comunicado por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria, donde el número de NIT ahora se unifica. Entonces ya mi número de NIT era 2721874-0. Ahora mi número de NIT va a ser 2640 espacio 348222 espacio 226 espacio ¿qué sería? 1001. Todos aprendimos la clase pasada a cómo escribir nuestro número de DPI, o sea, ¿estará correcto decir número de DPI? El DPI es el documento de identificación personal, documento personal de identificación, pero el número en sí es el código único de identificación. Cuando ustedes consignen estos documentos, tenemos que tener en cuenta que nosotros somos los responsables de consignar correctamente eso. El código único de identificación, el CUI, que ahora es su licencia, ahora es su número de NIT, es su afiliación al IX, es todo, es otro tipo de documentos y de registros. Entonces, veamos hablando directamente de los documentos. Existen infinidad de documentos y todo va normado según la ley. Por cierto, yo me acabo de comprar un código de notariado, o sea, el mío está nuevito. Acá se los presumo, haciendo publicidad a eso. Pero es bueno que nosotros vayamos teniendo como que nuestra biblioteca personal y sus códigos, por favor. Para el examen, en el segundo, necesito más los primeros 8 dígitos del DPI. ¿Cómo así? Lick, si estoy mal me corrige, pero es que yo había entendido que ahora nuestro NIT va a ser los primeros 8 dígitos o 6, creo que dijo, de nuestro DPI. Si no estoy mal, incluso recuerdo que dijo que esto va para quienes vayan a ir a tramitarlo por primera vez, que nosotros, por ejemplo, quienes ya tenemos, según comprendí, queda el mismo, o sea, no tenemos que cambiarlo, pero no sé si entendí mal. Sí,
específicamente así es, porque si a nosotros, como cuando salió la cédula, no sé si sus papás todavía tuvieron cédula, o ustedes la vieron, o ustedes tuvieron cédula. Algunos sí, otros no. Pero cuando empezó a modificarse, inició con los que estaban con el trámite. Después ya los que tenían cédula ya tenían que empezar a cambiar al documento personal de identificación. No me dicen nada si me remango la camisa, no se enojan conmigo. Me dan permiso, no soy muy como el que informal. No, Lick, hay calor. Hoy hay calor. No, yo andaba con saco y de todo eso, imagínense, pero bueno. Entonces directamente tenemos que tener la clasificación de los documentos, donde nosotros tenemos unos documentos públicos y unos documentos privados. Los documentos públicos, que incluso es el material de estudio de Derecho Notarial 3, es el instrumento público. ¿Y qué va en ese instrumento público? Vamos a saltarnos un poquito y introducirnos en sí en lo que en el derecho notarial, que vamos a ir un poquito más allá. Y en el protocolo es una serie ordenada de documentos que ustedes redactan. Yo creo que por ahí tengo mi protocolo, el que hice de práctica. A nosotros nos dejaron en la práctica 50 documentos y tiene que tener sus reglas, sus características. No se puede pasar de 25 líneas, tiene un renglón específico y no se deja espacios. Cuando les toque a ustedes su práctica, que espero que les vaya bien y que todos puedan llegar, ya les falta poco, creo que ese es el otro año. ¿Ustedes están en qué? Séptimo. Octavo, después noveno, después décimo, y nos vemos en el cierre, que generalmente algunos me vieron el día del cierre haciendo bulla cerca de su salón. Creo que tenían examen o no sé qué cosa. Entonces espero verlos en el cierre. Entonces, la clasificación de los documentos tenemos que empezarla a ver. Por ejemplo, una compraventa. ¿Será que va en documento? Y aquí es la diferenciación de conceptos. A usted le dicen, mire, Lick, necesito que me haga un acta de que voy a sacar a mi hijo del país. Eso es algo que se da muchísimo. Una autorización para sacar a un menor de edad del país. ¿Eso en qué va? ¿En público o privado? Los documentos privados son los que existen también los extraprotocolares. Digamos, el derecho civil, hemos dicho en la definición, de que es el conjunto. Yo les dije en mi clase, no anoten. Hola, estoy transcribiendo esta llamada. No sé, que alguien puso eso. No anoten nada, mejor entiéndanmelo. Y yo les voy a mandar el material. Aquí tengo el material que vamos a trabajarlo. Y ya posteriormente les daremos las indicaciones de qué vamos a hacer, que puede ser que sea una tarea del contenido que estamos viendo. Pero ahora sí, a lo más importante. Cuando nosotros estamos redactando algún tipo de documento que va entre particulares, entonces eso es en un documento privado. Un contrato de arrendamiento. ¿Cuáles son los contratos más, bueno, toda la mayoría? Pero un contrato de arrendamiento, en ese contrato simplemente se identifican y a través de cláusulas que son como que las literales y lo que va a regir ese contrato. Por ejemplo, hay cláusulas donde dice, y esas se establecen todo tiempo. Ustedes como notarios lo que tienen que dar fe de que uno, sea un objeto lícito. Segundo, tiene que ver que exista. Se los dije desde la primera clase. Vamos a celebrar un contrato de arrendamiento. Primero, empecemos a hablar diferente. Se dice, se va a celebrar contrato. Celebrar no es parranda, rumba, pachanga y lo demás y todo. Celebrar un contrato de arrendamiento. Y ese va en documento privado. No se tiene que hacer una escritura pública. Ese va en documento privado porque es únicamente entre las dos partes. Eso es entre particulares. Lo que se hace en un contrato de arrendamiento, los que acá tienen uno, recuerden que primero se especifica el área, se especifica todo lo demás y como se los dije al principio de la clase pasada,
La función del notario en sí es dar fe de que todo lo que se está diciendo en los documentos sea válido y sea cierto. Decía alguien en alguna ocasión, ¿por qué los notarios no se van, palabras coloquiales, por qué no se van al bote si no era cierto? Y lo único que hace el notario es dar fe de que a él le están entregando los documentos. Vino alguien, le contó a usted la historia, que esa casa la estaban arrendando, entonces usted se la creyó, estuvo bien y todo lo demás. Se faccionó el contrato. Entonces, es un documento privado en el cual usted especifica, uno, qué parte está arrendando. Segundo, va a especificar las medidas y dimensiones y todo cual usted está entregando en arrendamiento. Lastimosamente, el derecho civil, que es el conjunto de principios, teorías, instituciones, normas que rigen lo referente a las relaciones entre particulares, va a proteger al arrendatario. Eso quiere decir de que si usted es el propietario, usted tiene que tener las cláusulas que lo protejan a usted. Por ejemplo, y todo el mundo lo dice, cualquier mejora va a quedar a favor de la propiedad. Es que eso es injusto, eso, o sea, entonces, y un principio, usted construiría en la casa bueno, usted construiría en el terreno de sus suegros. Ya saben, manita abajo, manita arriba. Porque, ajá, exacto. ¿Se recuerdan de la cancioncita de la niña y del perro? Sí, se recuerdan de eso. Entonces, eso no se hace. Cuando usted llegue a un cliente y le diga, mire, Lick, fíjese que construí en el terreno de mis suegros. Usted controle sus emociones. Yo sí le haría así como que. Otra. Lick, ¿es cierto que si tengo más de 10 años arrendando la casa, ya es mía? Lick, ¿es cierto que yo tengo que pagar el UCI? Ahí sí los dejé pensando. ¿Ustedes son los propietarios? No. ¿A quién le corresponde hacer el pago del UCI? Al propietario. Entonces, o sea, usted tiene que saber defender sus derechos. Ni modo que usted está estudiando, ¿qué cosa? ¿Está estudiando mecánica de bicicletas? No, o sea, usted está estudiando derecho y por lo tanto tiene que venir y defender su derecho. ¿Cómo va a defender el derecho de alguien más si no defiende el suyo? Duro, pero cierto. Pero usted tiene que tener eso en cuenta, de que si usted es el propietario, toda mejora va a quedar a favor de su propiedad. Entonces todo eso se establece en el contrato de arrendamiento y así en todos los demás contratos que usted facciona. Se facciona el contrato y se celebra el contrato. Entonces esos son documentos privados. De los más comunes, todo. Los musulmanes, se los decía, tienen un dicho que es que la palabra vale un contrato. Lastimosamente en Guatemala no es así. Por lo tanto, de aquí en adelante, todo lo que usted vaya a hacer que conlleve a una obligación, usted tiene que tener un contrato. Otro contrato que son atípicos civiles es el reconocimiento de deuda y la carta de pago. Son dos documentos que son vitales en el quehacer de notario y en la vida de ustedes. Acá no me interesaría a mí venir y tirar todo el gran libro y miren toda esta teoría, sino cosas que sean totalmente prácticas. De ahora en adelante existe una aplicación para que usted pueda utilizarla. Yo solo hablo aplicación o la palabra aplicación ya piensan que es en el teléfono. No, algo para que usted pueda aplicarlo en la vida. Posiblemente venga una legalización en su examen o tengan que hacer algún tipo de prontuario o algún tipo de modelos de documentos privados. Todavía se tiene que ver eso. Pero sí sería bueno que comencemos nosotros a tener ese cuidado, ese control directamente del contenido que nosotros tenemos.
No sé, alguien puso ya en el grupo a qué se refiere. Ah, que del ingreso. Sí, estamos todos acá conectados. Tenemos de 65. Entonces, directamente hablamos de todo lo que sea documentos privados. Ustedes los van a redactar porque es una relación entre particulares. ¿Alguna duda con eso? ¿No? Me gusta más verlos presencial porque ahí podemos hablar un poquito más. En cambio, aquí solo miro 2, 3 y ya me da miedo. No, entonces partamos pues. Sí es importante que usted comience a trabajar y a esa diferenciación. En el instrumento público y en los documentos públicos van a ir, por ejemplo, compraventas, se hacen procesos sucesorios intestados, se hace todo lo que tenga que ver referente y y se tenga que dar aviso a los registros, a todo lo demás. Siguen en el tráfico todavía. Algunos siguen en el tráfico. Yo mejor me quedé en el trabajo. ¿Así? Otra cosa que es importante y es vital, por ejemplo, ¿cuándo se solicita una legalización de documentos? No sé, alguien, todo lo que ustedes digan va a estar bueno. ¿En un testamento, licenciado? Sí, pero veamos un poquito más práctico. Por ejemplo, si usted está realizando algún tipo de gestión ante alguna entidad donde usted tenga que solicitar algún permiso, a usted le van a pedir legalización de documentos de los documentos de los cuales usted tendría que dejar el original. A usted no le pueden solicitar que deje su DPI para hacer un trámite, una licencia o un permiso, porque usted necesita su DPI para identificarse con las autoridades, para cambiar cheques y todo lo demás. Entonces, si usted no puede dejar su documento original, entonces lo que se tiene que hacer es la legalización de ese documento. Entonces, primero hay que ver cuáles son, pues, qué tipo de legalizaciones hay. Si usted es propietario de un vehículo y en algún momento usted tendría que tener algún documento que respalde esa propiedad, lo que se hace es la legalización de ese documento. Y usted como notario, hay dos modalidades que las personas utilizan mucho, que es legalizar cada documento o también usted realiza una legalización donde indica que los documentos que preceden o anteceden pues son auténticos por haber sido reproducidos en su presencia. Le sacaron la copia o todo eso, entonces son esos documentos que se tienen que ser legalizados. ¿Preguntas hasta el momento? ¿No? Licenciado, ¿puede ser también una forma de legalizar una declaración jurada? Una declaración jurada directamente es para dar fe de algo que usted está narrando. Por ejemplo, una declaración jurada donde se establece una inscripción extemporánea que se puede dar, que la persona no asentó el nacimiento. Sí, no se preocupe, no se preocupe, es un día típico y lo que pudieron cachar, pues cachemos y todo lo demás. Una persona que no registra a su hijo a tiempo el plazo en el RENAP, pues tiene que tener una declaración jurada extemporánea donde se establece todos los hechos. Directamente una declaración jurada es eso. ¿Alguna otra duda por ahí? Licenciado, una consulta. Dígame. Si, por ejemplo, estaba hablando sobre lo que es los contratos de arrendamiento en documento privado, ¿Ah? es donde más se da.
Si en algún momento un notario lo hiciera en documento público, que es por medio de protocolo, ¿sería aceptable? Sí, digamos, eso es cuando es un edificio. Cuando es alguna situación que sí es un poquito más seria. Y obviamente el costo es diferente, porque tienen que cumplirse con acciones posteriores y obligaciones previas. Entonces, sí, sí se puede. Pero si fuera, por ejemplo, en el caso de un local comercial normal, con unas dimensiones estándares, que normalmente es por contrato, por un documento privado. Si se hiciera directamente de igual manera por documento público. Lo que le va a variar es el precio. Pero por ejemplo, no hay ningún problema de que se haga de esa manera, ¿verdad? No, no hay ninguno. Perfecto. Esa era mi duda. Bueno, entonces veamos. Partamos de esta parte de acá. Es que me están molestando mucho estos. No sé si los vieron, pero los voy a quitar de acá porque sí, mis perros se mantienen mucho acá metidos. Denme un ratito. Ahora sí, bueno, hablando como usted me indicaba, hay algunas formalidades que tiene que tener para que sea válido un documento privado. Por ejemplo, el derecho mercantil es poco formalista. Cuando ya les toque pues, estar en derecho mercantil, se van a dar cuenta que usted ve que entre comerciantes que se compran o se venden un quintal, un camión o lo que sea, pues va una boletita donde aquel me debe tanto y ya estuvo. Ey. Pero el documento privado, estas son las diferencias que usted me mencionaba. Cuando un documento es privado y un documento es público. Por ejemplo, los documentos privados tienen que ser firmados por las dos partes. Usted viene y usted y yo arrendamos el local y todo lo demás. ¿Es lícito solicitar el depósito? Sí, es lícito. ¿Es obligatorio regresar el depósito? No, no es obligatorio. Algunas personas lo hacen, otras personas no lo hacen, que se descuentan las chapas, se descuentan la pintura, se descuentan un montón de cosas, los daños y lo demás, pero sobre todo son firmados por las partes. Segundo, cada parte debe conservar el original firmado. Entonces a usted le tienen que dar su copia. Usted cuando firma un contrato, primero hay una pregunta así mera complicada que alguien hace, mire Lee, ¿y quién paga el contrato? Digamos, Luis Fernando es el del local. Yo soy el que lo quiere rentar. Bueno, y contratamos a Kimberly para que nos faccione el contrato. Entonces ella, como es amiga de nosotros, nos va a cobrar, qué sé yo, no sé, unos 500. Sí, nos cobraría 500 siempre. Sí. Entonces ya dijo que sí, Luis. Entonces nosotros venimos y hablamos y pactamos y todo lo demás. Nosotros tenemos que venir y firmar de enterados de que yo soy el que va a arrendarlo y el contrato tiene un plazo que puede ser de 6 meses, que puede ser de un año y se puede renovar con un simple cruce de cartas. Eso es lo que tienen que tener muy en cuenta ustedes cuando vayan a redactar algún tipo de contrato o una aplicación práctica. Si usted está arrendando en este momento y no le dieron copia de su contrato, pues está en la obligación de pedirla. Porque primero, el contrato lo tendría que pagar yo, no Luis. Él me está arrendando a mí. Y muchas veces el contrato va incluido dentro del depósito o dentro de la red. No sé. Pero la cosa es que yo tengo que hacer. Yo tengo que pagarlo.
Y si yo soy el que lo paga, ¿a quién le tiene que quedarle el contrato? A mí. Yo soy el que lo paga, pero muchas veces no se hace así. Se cobra el contrato y nunca se lo dieron. Entonces, de ahora en adelante, usted a sus amigos, conocidos, qué sé yo, dígales que tienen que tener la copia de ese contrato. Incluso donde ustedes trabajan, si firmaron un contrato, ustedes tienen copia. Yo creo que la mayoría no. Y en las empresas le dicen, mire, me da copia de mi contrato. No, ahí se lo vamos a hacer llegar. Y no le pueden tomar foto tampoco. Y se dejaron. Pero la empresa tiene que registrar ese contrato en la Dirección General del Trabajo, el Ministerio de Trabajo, y tiene que llegarle a usted a su correo electrónico una copia del contrato de que usted tiene suscrito con la empresa. Si no lo tienen, pero mira, pues no va a llegar usted con el código de trabajo, así, buenas, allá recursos humanos, buenas, vengo por mi copia del contrato. No, o sea, no va a llegar así. Una de las cosas es, la gente en el examen vocacional, las mentiras más grandes. Todos ustedes, hasta yo, pensamos que íbamos a entrar a estudiar Derecho, que nos íbamos a graduar en 5 años, que íbamos a ir al gimnasio, que íbamos a tener buenas notas, que íbamos a tener todas las tareas. ¿Y cómo es que dice el meme? Ay, cosita. ¿Por qué? Algunas de las cosas todavía no las hemos podido cumplir. Pero en el caso suyo, tiene que comenzar a ver lo del derecho que a usted le asiste. Y tampoco vaya peleando. Yo aprendí que la gente dice, sí, yo voy a estudiar derecho, voy a ser abogada porque soy peleonera y no me dejo de nadie. Ay Dios, cuando usted se gradúe, se va a dar cuenta y va a entender que va a pelear solo si le pagan. Eso es todo. Alegue solo si le van a pagar. Después no. Segundo, usted sí o no que hay que tener el hábito de lectura para estudiar derecho. No, mentira. A nosotros nos cuesta. Pero son ideales y cosas que nosotros pensamos en algún momento que iban a ser así, pero ha cambiado. O hay que tener retentiva para estudiar derecho. Y así le dice a la gente a uno, es que vos tenés que aprenderte todas las leyes. Ay Dios, ni el Código Civil somos capaces de ver dónde está. ¿Cuántos libros tiene? Ficha técnica del Código Civil. No puede ser. Le voy a decir a la ley que lo regrese a procesar civil o civil. Bueno, entonces, la diferencia entre un documento privado y un documento público, 1, que se firma por las partes. 2, que se tiene que tener la copia. Y 3, y en caso de ser necesario, usted solicite la presencia de testigos, aunque ya no se utiliza mucho eso. Y en cambio, los instrumentos públicos, eso pues tiene que tener formalismos más grandes. Por ejemplo, una pregunta que ha desatado mucha controversia acá. ¿Qué pasa si yo hablara un dialecto o lengua materna o no sé cómo le llaman ahora, el pocomam, el quechí, el quiché, todo eso? ¿Son lenguas mayas? ¿Son dialectos? ¿Es un idioma? ¿Son idiomas? Idiomas, se dice idiomas mayas. Gracias. Yo porque no sabía, yo me quedé todavía en que eran dialectos, pero ahora son idiomas. ¿Qué pasaría si yo vengo y yo hablo ese idioma? ¿Será posible que exista o que se pueda faccionar un contrato? Tiene Sí. que ser auxiliado con un intérprete. Correcto. Tiene que ser una traducción jurada. Una traducción, no. Traducción jurada es cuando son documentos provenientes del extranjero. No, pero para idiomas también tiene que haber un intérprete que haga el Sí, documento. digamos, la traducción jurada no se exige, pero sí que sea auxiliado por un intérprete. Entonces, sí, tenemos que tener en cuenta que sí existen formalidades que tienen que cumplirse. En el caso de los documentos privados, ¿cuál puede ser un documento privado que no tiene que estar dentro del protocolo?
Podría ser, si hay una colisión vehicular, ahorita que van a haber muchas por todo esto que está pasando, eso va fuera, eso es, usted llega, habla con las partes, se llega a un arreglo extrajudicial, o la gente también le llama finiquito o desistimiento, donde cada una de las partes va a hacerse cargo de sus daños y entonces se retira. Eso se hace en documento privado. Los contratos, el de arrendamiento, el contrato que usted suscribe dentro de su contrato laboral, si usted vende una bicicleta, usted redacte el documento que usted la vendió. Y en este caso a mí me decía alguien hoy en la mañana, mire, ¿será que cómo puedo hacer que la persona me pague? Porque le presté 15,000 quetzales y no me quiere pagar, ¿ahora qué hago? A ver, estoy hablando con más de 58 abogados aquí, abogados y notarios. ¿Qué es lo que usted le recomienda? Licenciado, sería un anticipo de prueba. Anticipo ¿Un de... reconocimiento de deuda? ¿Un qué? Reconocimiento de deuda, si no tiene ningún otro aval, tiene que citar a la persona ante un abogado para que reconozca la deuda. Exacto. ¿Cómo usted lo puede amarrar de que le debe o que tiene que hacerse cargo? Por medio de un documento privado de reconocimiento de deuda. Y es más, Desde el momento que le prestó el dinero tenía que haber hecho el documento legal, ¿verdad? exacto. A eso es lo que vamos. Todo lo que son los contratos podríamos tomarlo así como que fuera algo preventivo. Que yo obro de buena fe y le digo, mira, o sea, préstame 5,000 quetzales y yo te los voy a pagar en 5 meses. Usted que ya cursó por el S12, que ya está en el S2, que ya está para salir, ¿qué va a hacer? Bueno, sí, te lo pago, pero vamos a hacer un contrato donde vos te comprometes a pagarme y donde se va a establecer la mora y donde se va a establecer los intereses en caso de incumplimiento. Algo muy difícil donde a todos nosotros nos agarran es en las tarjetas de crédito. En las letras más pequeñitas que ustedes miran en ese montón de hojas que usted le firma, porque dice, si alguien trabaja en bancos aquí, pues lo siento. Pero agarran el poco de hojas y empiezan. Solo su firma aquí, su firma aquí, su firma aquí, su firma aquí, su firma aquí. Y usted como le urge ir a sacar sus tenis Jordan a bisacuotas, a darle todo. Y no leyó, uno, que el interés va a ser, o sea, el interés anual va a ser sobre todo el monto que usted tenga. Y que los aportes del pago mínimo no se van a ir a capital, se van a ir a intereses. O sea, usted debe 3,000 quetzales y su pago mínimo es de 300 quetzales. Eso no se va a ir al pago a capital, se va a ir a los intereses, a los cargos moratorios y también se va a ir a unas cosas varias que usted le cobran de 64 quetzales. Imagínese, si 64 quetzales por cargos administrativos o no sé qué otras cosas dicen, ¿qué pasaría si 1,000,000 de personas tienen tarjeta de crédito? La cantidad de plata que se va ahí, pero todos firmamos. Ah, sí, dale, dale, dale. Y al final hay algo muy delicado que es donde usted renuncia a su fuero domiciliar. Significa que usted va a ser ejecutado en cualquier juzgado del país. Pero usted lo firmó. Y usted firma también de que en caso de incumplimiento, usted da la autorización de que se puedan declarar medidas precautorias en su contra, como el embargo, el arraigo y todo eso. ¿Y el embargo de qué? De dinero, cuentas de ahorro, cuentas de capital, remesas, todo lo que usted tenga para saldar la deuda. ¿Es justo? Pues el banco no pierde.
Para usted puede ser injusto, pero entonces usted ya lo firmó y todo lo que usted firmó lo compromete. Entonces, de ahora en adelante, para ustedes y para todos nosotros, podamos tener muy en claro de que todo lo que nosotros vaya, la palabra, pues bueno, está bien, no pasa nada. Aunque le digan exagerado, de ahora en adelante usted sí tiene que tener un documento que lo respalde. Lo escrito es lo que vale. ¿Claros hasta aquí? ¿Sí? Bueno, entonces veamos. ¿Qué tiene que tener eso para que sea válido? Para que tenga validez un documento. Uno, tiene que estar firmado por alguien, un profesional del derecho que tiene fe pública. Tiene que satisfacer los impuestos de ley, los cuales se satisfacen a través de los timbres. Ya la próxima clase vamos a trabajar directamente todo lo que son documentos públicos. Me decía alguien, bueno, ¿qué es directamente entonces un documento privado? Simplemente es para poder nosotros tener un respaldo. ¿Y para qué me sirve a mí un documento privado? Para poder ejecutar en el caso que usted tenga o con una persona que esté en arrendamiento, donde se estipula que pasados los 3 meses de incumplimiento del pago, la persona va a ser desalojada. Si eso ya está estipulado en un contrato, eso usted lo va a amparar. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bueno, ahora sí nos vamos al código, espérenme. Ahora sí. ¿Tienen su código? Y el código de verdad me va a hacer contradecirme porque en algún momento yo les dije que no se decía así, pero en el código sí lo establece. Vámonos al artículo 60, el título 7, el artículo 60. ¿Ya? Alguien que me ayude a leerlo, pero así donde haya coma, coma, donde haya punto, punto, donde haya 2 puntos, 2 puntos. Lick dijo artículo 60. Sí. El notario, en los actos en que intervenga por disposición de ley o a requerimiento de parte, levantará actas notariales en las que hará constar los hechos que presencia y circunstancias que le consten. Tiempo. Primero, ¿quién es el que se va a encargar de realizar las actas? Pues el notario. El notario. Segundo, en los actos que intervenga por disposición de la ley. Creo que ahí no tenemos ningún pierde. Si en algún momento la ley estipula que tiene que tener un documento, lo que les indicaba, alguna solicitud o algo más, por ejemplo, si la salida de un menor del país, la ley establece que tiene que estar acompañado de la carta donde su padre le da autorización de salir, entonces ahí interviene. Y la otra palabrita que estábamos hablando es o a requerimiento de parte. Levantará actas notariales en la que hará constar los hechos que presencie y las circunstancias que le consten.
Me dice una persona hace poco, mire, fíjese que yo perdí mi DPI y no tengo nada. O sea, pero tengo una fotocopia. Está difícil. Éticamente me dice a mí que yo tengo que presenciar y sobre todo dar fe de lo que está pasando. Me dice otra persona, mire, fíjese que yo me quiero casar. Ah, pues cásese, no hay ningún problema. Solo que tengo un problemita. ¿Cuál es su problemita? Que mi novio está preso. Usted no puede, hacemos el acta, me la presta, yo se la llevo, él la firma, se la regresamos y usted ya solo la firma. Obviamente no se puede, porque yo no puedo decir, bueno, llévese el documento, ahí me lo trae y todo lo demás, porque yo estoy dando fe de eso. Ahora vámonos al 61. Y aquí está tal cual. Y vamos a tener un ejercicio del 61. El notario hará constar en el acta notarial 2 puntos. El lugar, la fecha y la hora de la diligencia. Entonces, a ver, Eric, ¿cómo iniciaríamos un acta notarial en su casa? En el municipio de Villanueva, departamento de Guatemala, siendo las 19:49 horas del día 19 de marzo del año 2025. Hasta ahí estamos bien. Entonces la gente dice, y hay una palabrita que yo les mencionaba, minutas o machotes. Pues la ley nos dice que tenemos que escribir. Artículo 61, ya lo dijo. Me aparece aquí Dania. A ver usted, iniciemos el acta notarial. Igualmente en la ciudad de Guatemala, en la ciudad de Guatemala, el departamento de Guatemala, siendo las 7:50, reunidos en tal lugar, digo, la instalación. Tiempo, ¿qué le hizo falta? La fecha, Lick. Exacto. A ver, bien, Catherine. No sé quién más está por ahí. El link de asistencia. Tienen 5 minutos para responderla. Bueno, entonces ahorita creo que vamos a ir terminando. Solo nos vamos a quedar con un acta notarial. A ver. Es que me aparecen muy poquitos aquí en mi pantalla. Vamos a ver si lo hago para acá. Ahí está. Me aparece Sharon. No sé si Sharon está por ahí. O si no, vamos a ver. Ahí está. Josué. Según el 61. Vamos pues a hacer ¿Cómo sería el inicio del acta? ¿No? Bueno, sigamos nosotros. Disculpe que lo interrumpa. En la asistencia como tema podemos colocar acta notarial, ¿no? Serían documentos, bueno, no sé. Voy a consultarle. Flores, si me puede mandar un mensaje, ¿cuál sería el tema que estamos viendo? Yo estoy trabajando todavía documentos privados. Sí, licenciado, ese sería el tema. Documento privado. Ajá. Entonces, en el artículo 61, ya que lo terminamos de leer, ven, hará constar en el acta notarial el lugar, la fecha, la hora de la diligencia. Ahora, el nombre de la persona que lo haya requerido. Digamos, soy requerido por la señora, no sé, un nombre, dígame, que sea. Y por la otra persona, donde los que vayan a intervenir.
Después, de venir el acto. Después la relación circunstanciada de la diligencia. Y es eso mismo lo que me comentaban algunos estudiantes de otra sección donde los en penal les solicitaron redactar un informe circunstanciado. Y no sabían ni cómo. Un informe circunstanciado simplemente es una narración de los hechos desde el escrito inicial hasta la parte en la que vaya el proceso. Entonces, la relación circunstanciada de la diligencia, o sea, ¿para qué lo mandaron a llamar a usted? Pues soy requerido por la señora tal, y la otra persona que fue, aquí, cuando es en arrendamiento, dice la persona tal, generalmente también van los generales de la persona. Esto es una pregunta de civil 1. El nombre se escribe completo. Eso ya se los expliqué, ¿se recuerdan? Nombre de pila, apellido paterno y apellido materno. En el caso de no existir apellido paterno, la madre tiene la facultad de inscribir con sus dos apellidos. Las circunstancias que intervengan y el valor y número de orden de papel sellado en el que estén extendidas las hojas anteriores y la última. Si es solo una hoja en la que usted va a decir, bueno, soy requerido para celebrar contrato de arrendamiento de un parqueo, porque hasta eso hay ahora, los famosos botes en la calle, ahora la gente le cobra por parquearse en su cuadra, pues los dos se pusieron de acuerdo, usted llegó, se iba pasando por ahí, se están alegando, espérense, ¿por qué no celebran un contrato de arrendamiento de este espacio? Si sea lícito o no, porque es calle. No sé, pero hay gente que sus garages los alquila como parqueo. Entonces usted viene y dice, si está bueno, un contrato de arrendamiento de un espacio utilizado como estacionamiento, el cual consta de 8 metros cuadrados por una cantidad de tal tiempo, de una cantidad de 500 quetzales por un lapso de 6 meses, el cual puede ser renovado en simple cruce de cartas. Solo se los digo, no tienen que buscar palabras rimbombantes, no tienen que estar rebuscando cómo escribir, no, tranquilos, de lo más sencillo a lo que usted pueda y que se entienda. Entonces, y después usted consigna que el presente documento privado está redactado en 2 hojas o en una, si es una, en una hoja, en 2 hojas, en 2 hojas de papel bond, las cuales tiene que sellar. Aquí dicen los protestos, inventarios y diligencias judiciales observarán las expresiones especiales determinadas por la ley. En el caso de que sea un documento un poquito con más especificaciones, no lo va a decir la misma ley. Para cada caso sin que sea obligatoria la concurrencia de testigos. Ahora escuchemos esto. El notario numerará. ¿Qué otra forma se le conoce a la numeración? Lo va a foliar, algo así, creo que es. Exacto, folio. El notario foliará o numerará, sellará y firmará todas las hojas del acta notarial. La diferencia entre hoja y página, ¿cuál es? La hoja tiene 2 páginas. Exacto. Entonces, ahora la pregunta, ¿no? Es que hay preguntas que a uno le hacen y dice, por ejemplo, ¿en qué parte de la hoja se firma? Por puro sentido común, usted sabe que la hoja se va a foliar en el extremo superior derecho de la cara anversa, ¿sí? Entonces establece el artículo 62, el notario numerará, sellará y firmará todas las hojas del acta notarial. Pero aquí está también la legalización. Ahora, vámonos al artículo 54, por favor. Y esto es lo que estábamos viendo en la clase anterior. ¿Quiere que lo leamos, Lick? Por favor, el 54. Artículo 54.
Los notarios podrán legalizar firmas cuando sean puestas o reconocidas en su presencia. Ahí está. Asimismo, Pregunto, lo del matrimonio en la cárcel, ¿se puede hacer? ¿O que hay gente que lo hace? Obviamente puede ser que hay gente que lo hace, pero nosotros no. Entonces, reconocidas en su presencia. A ver, continúo. por favor. Asimismo, podrán legalizar fotocopias, fotostáticas y reproducciones elaboradas por procedimientos análogos, siempre que las mismas sean procesadas, copiadas o reproducidas del original, según el caso, en presencia del notario autorizante. Sí, aquí me dice que existió una reforma que creo que tiene que ver con la cuestión de los análogos, pero eso lo vamos a ver despuesito. Entonces, sí se puede legalizar cualquier documento del cual usted no pueda dejar el original. Ahora después nos vamos a cómo se tiene que redactar el acta de legalización. En el 55 establece que el acta de legalización contendrá, cuando sea firma, lugar y fecha, los nombres de los signatarios, su identificación por medio establecidos en los incisos 4. No sé si alguien me puede dar a leer el inciso 4 del artículo 29. El 29 del Código Notariado. La identificación de los otorgantes cuando no se conociere el notario, por medio de la cédula de vecindad o el pasaporte, o por dos testigos conocidos por el notario, o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente. Bueno, incluso más adelante por cuestiones didácticas, creo que en algún momento los van a dejar o no los van a dejar hacerlo. La persona dice en la ciudad de Guatemala, siendo las 14 horas o qué sé yo, me requiere Eric, o no sé, no me aparece su otro nombre, persona de mi conocimiento. Eso me evita a mí colocar de 42 años, estado civil casado, de este domicilio, de profesión comerciante, o sea, todo eso se va a evitar si nosotros colocamos persona de mi conocimiento. ¿Sí se puede? Sí se puede. Pero acostúmbrense a no hacerlo de esa forma. Entonces veamos otra vez. Lugar y fecha, los nombres de los signatarios. ¿Quién es un signatario? Sinónimo de signar. Las personas que firman, intervienen. Exacto, las personas que van a firmar. Ya dijimos eso, quiénes son, y sobre todo, si no fueran conocidos por el notario, tiene que dar fe de que las firmas son auténticas y las firmas de los testigos en el caso que la ley lo establezca. Cuando sean fotocopias o fotostáticas o otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos, eso quiere decir fotocopia o alguna impresión. Ahora lo que hacen todos es, le toman una foto con CamScan al DPI, la pegan en una hoja de Word y eso ya es su fotocopia, ya le coloca el texto y se fue. Pues puede ser que sí se lo haga en algún lado, puede ser que no. Entonces acá establece el lugar y la fecha, fe de que las reproducciones son auténticas y una breve relación de datos que consten en las hojas anteriores a aquellas que se consignen en el acta y todo el documento legalizado. Cuando materialmente sea imposible levantarla sobre el propio documento, todas las hojas anteriores a la última deberán que ir firmadas y selladas por el notario. Una que no vaya firmada o no vaya sellada, lo siento. O sea, puede ser que le coloquen para que lo subsane. En ambos casos, el acta deberá llevar la firma y el sello del notario procedidas. En el primer caso de la palabra ante mí. Eso es muy importante. Esto es una cosa que le preguntan incluso a ustedes en privado, donde dice cuándo se coloca ante mí y cuándo se coloca por mí. Acá dice en ambos casos el acta deberá llevar la firma y sello del notario precedidas. En el primer caso, o sea, cuando sea legalización de firmas, la palabra ante mí. Y cuando sean fotocopias y fotostáticas, ya se colocan las palabras por mí y ante mí.
Si hay confusión, voy a mandarles unos ejemplos para que ustedes puedan tener más claro esto. Creo que de todo lo que hablamos, lo que yo siempre pregunto, ¿aprendimos algo hoy? ¿Sí? Sí, se aprendió. Ahora les voy a dejar una tarea. Pero es para que ustedes la hagan, no me la presenten ni nada, sino háganla. Vamos a realizar un acta notarial de nombramiento de su hermano. No, porque no puede ser ahí. O sea, vamos a faccionar un acta notarial de su vecina como la representante de la cuadra de los vecinos. Ella quedó nombrada como la representante de la cuadra ante los vecinos, según el artículo 61. Obviamente, hay procedimientos. Se tuvo que haber realizado una asamblea donde la presentaron a ella como candidata, o ella se ofreció, anduvo ahí de ofrecida y se ofreció, y ella quedó, y ya, por el periodo de 1 año y todo lo demás. ¿Alguna duda, pregunta, sugerencia, comentario, aportación o acotación? ¿Maltratadas o lo que quieran? ¿No? Estamos hasta ahí. Ustedes háganla hoy. Empieza a redactar. Y yo más tarde o mañana les mando una para que vean y confirmen sus errores. ¿Alguna duda? ¿No? Si eso fuera todo por hoy, en la ciudad de Guatemala, siendo las 8:04, damos por finalizada la presente. 1 hora, 60 minutos después de su inicio.